Queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matías Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Biología y nuestro tema Histología Vegetal 1, dirigido para el tercer año de secundaria. Muy bien. Tenemos lo siguiente. La histología vegetal es el estudio de los tejidos de las plantas. Cuando más evolucionada es la planta, mucho mayor es la clase de tejido que tiene. Los tejidos en las plantas superiores se forman por divisiones sucesivas del cigoto luego de la fecundación. Muy bien. Entonces los tejidos van a ser más complejos dependiendo de la complejidad de la planta también, ¿no? Tenemos el meristemo primario, meristemo secundario. En los adultos tenemos protectores de sostén, vasculares, fundamentales, secretores. De los protectores tenemos la epidermis y la peridermis, o que estamos hablando de tejido vegetal. De sostén tenemos la colénquima y la esclerénquima. Vasculares, xilema y floema. Fundamentales, parénquima clorofiliano, parénquima de reserva. De todos los tejidos en plantas, el parénquima es el más primitivo. En plantas superiores, el único tejido es el parénquima poco diferenciado, al tener más necesidades. El parénquima se va diferenciando en otros tejidos. Así, al pasar al medio terrestre, las plantas necesitan de una superficie limitante para protegerse del medio externo. Es así que la capa más externa del parénquima se transforma en epidermis. Es interesante esa parte que dice, ¿no? La planta necesita una superficie limitante para protegerse del medio externo. Es así que la capa más externa del parénquima se transforma en epidermis. Esa es la transformación que existe. Al aumentar de volumen, la planta debe sostenerse. Es así que surge tejido de sostén. Del mismo modo, deben surgir un tejido conductor de transporte de sustancias. Entonces, existe un tejido protector, ¿sí?, que al evolucionar se llama epidermis. Luego, para que se mantengan erguidas, tienen un tejido de sostén, y para poder mantenerse vivas, tienen que tener tejidos de transporte de sustancias o conductores. Tejidos meristemáticos, embrionarios o formadores. Los meristemos, ¿no?, son tejidos embrionarios que persisten en las plantas durante toda su vida y son responsables del crecimiento permanente de la planta, gracias a la capacidad de división y diferenciación. Clasificación de los meristemos. A. Meristemo primario o apical. Causa el crecimiento de longitud de plantas durante su primera etapa de desarrollo. Y ahí pueden tener ustedes los gráficos justamente de esas plantitas, ¿no?, cómo fueron creciendo de acuerdo al desarrollo. Tenemos meristemo secundario o lateral cambium. No se localiza en el extremo, sino en las zonas laterales de las ramas del tallo y de las raíces. En aquellas plantas que después de crecimiento primario desarrollan un crecimiento secundario en espesor, hay dos meristemos laterales. El cambium vascular, responsable del desarrollo en espesor de los tejidos internos de las plantas, aumentando el volumen del sistema conductor. Cambio vascular, de nuevo, responsable del desarrollo en espesor de los tejidos internos de la planta, aumentando el volumen del sistema conductor. El cambio suberoso o filógeno formará la corteza protectora de la planta. Mientras uno desarrolla el espesor, el otro que desarrolla tiene función protectora. Tejidos adultos definitivos. Número 1. Protectores. Protegen la planta de la pérdida de agua y de la acción de agentes externos. Son de dos tipos, ¿no? A. Epidermis. Es la capa más externa de la planta. Se encuentra en la superficie de tallos herbáceos y hojas, partes suaves de la planta. Está formada por una capa de células vivas aplanadas que no tienen cloroplastos. En estructuras aéreas, o como hojas y frutos, la epidermis está protegida por cutina, o sea, cera, que forma una capa llamada cutícula para evitar la desecación de la planta, ¿no?
O sea, ustedes han visto cuando a veces tienen una planta y ven que tiene como una especie de cerita o grasita, y a eso vendría a ser justamente esa estructura, ¿no? Es una especie de cutina, una cerita, ¿no? También llamada cutícula. En estructuras subterráneas, como la raíz, la epidermis se denomina rizodermis y carece de cutina. Claro, no necesita, porque la misma tierra la está protegiendo. La epidermis puede presentar células diferentes como los estomas. Están formados por una pareja de células denominadas células oclusivas. Estas células dejan un espacio entre ellas, ostiolo. Regulan el intercambio de gases entre el interior y exterior de la planta. Los, tri los tricomas son pelos que poseen funciones muy diversas, como la absorción de agua y sales del suelo, la función secretora o defensora de la planta. Interesante lo de los tricomas. Muy bien. Y finalmente vamos a ver lo que es la peridermis. Protege las estructuras duras de la planta, tallos leñosos y raíz. Está formada por suber, corcho protector. Las células del suber están muertas, impregnadas de suberina, ¿no? Claro, en los árboles pueden ver, hay como una especie de corteza, así como una especie de rugosa. Eso vendría a ser el corcho protector. Hace que no puedan entrar algunos agentes a destruir esa planta. Número 2. Tejido de sostén. Son tejidos de células especializadas con paredes muy gruesas. Para cumplir esta misión existen dos tipos. A. La colénquima. B. La esclerénquima. La colénquima, formada por células vivas, tienen forma alargada y paredes desigualmente engrosadas. Brinda soporte a los órganos jóvenes en crecimiento, ramas jóvenes, peciolos, frutos. También se encuentran en los órganos maduros de plantas herbáceas. Brinda flexibilidad a la planta. B. Esclerénquima, formado por células muertas con pared lignificada, gruesa y dura. Brinda soporte a las partes que han dejado de crecer y se tornan duras. Brindan dureza a la planta. Se encuentran en la envoltura de frutos secos, pecanas, castañas, y en la envoltura de semillas como las aceitunas. Muy bien. Entonces, acá tenemos justamente algunas características. Están formadas por células muertas en paredes con pared gruesa y dura, mientras la colénquima está formada por células vivas. Tengan en cuenta esto. Para los tejidos de sostén hay dos tipos, ¿no? Si está formado por células vivas, me va a formar la colénquima, pero la esclerénquima vendría a ser justamente las células muertas. Y también las células muertas son muy importantes para nuestro desarrollo, para el desarrollo de las plantas, perdón. Para el desarrollo del tema sí, pero para las plantas es muy importante. Muy bien, acá tenemos la actividad, tenemos la retroalimentación, el trabajo en clase y también la lectura. Muy bien, muchachos, como yo se los dije, en ese bimestre vamos a incentivar bastante la lectura y en casi todo lo que es biología va a llegar una lectura. Entonces es necesario que ustedes lo puedan aprovechar al máximo. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo con respecto a esta clase del día de hoy, ¿sí? Tener en cuenta que se le va a enviar el video, ¿sí? Para que lo puedan entender lo que se ha hecho el día de hoy. Y aparte de ello, ¿sí? Y aparte del video, también se le va a enviar un PDF para que ustedes puedan tener la lectura y puedan leerlo nuevamente y estar ahí de acuerdo al tema y puedan responder lo que está acá. Listo, muchachos, eso sería todo con respecto a esta clase. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Y tomen en cuenta lo siguiente. Lapsus. Tomen en cuenta lo siguiente. Siempre usen la mascarilla al momento que sale. Protector facial si es que van a lugares lejanos, a lugares muy lejanos. O un poco largos, ya, pongámoslo así. También lávense la mano constantemente. ¿Sí? Eviten los aglomeramientos y mantener siempre el distanciamiento social para evitar de que el COVID siga invadiendo nuestra vida y causando dolor, porque está ahorita muy grave,
¿sí? Está muy grave el COVID que está invadiendo bastante parte de nuestra ciudad. Listo, muchachos, nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, chao.